Bueno, yo soy de Chicuriel, nací en República Dominicana, es un país que comparte una isla con Haití. Esa isla fue el primer experimento precisamente de la colonización de las Américas, por tanto tiene mucha importancia para mí en términos políticos y en términos de la conciencia sobre el tema del racismo. Políticamente me defino como feminista decolonial, que incluye ser autónoma, ser de la corriente antirracista, ser de la corriente lesbo-feminista, etcétera, pero con una profundidad más en la colonialidad, modernidad. Soy música, soy cantautora, formo parte también de un proyecto aquí en Bogotá que se llama La Tremenda Revoltosa, que es una batucada, que hacemos política con tambores, también frente a todas las opresiones de raza, clase, sexualidad y todo tipo de opresión, pero en este caso desde el arte. Profesionalmente pues soy doctora en antropología de aquí de la Universidad Nacional de Colombia y eso, soy más, pero eso para introducir. Pues cuando lo vi por primera vez me gustó mucho, primero porque siempre se piensa en el descubrimiento de América como que fueron los europeos que vinieron a esta Via Yala a descubrirnos, y resulta que cuando estamos haciendo una propuesta de colonial, de entender que no fue un descubrimiento, sino que fue un proceso de colonización que implicó el saqueo y todo eso, es en ese momento en que Europa se descubre a sí misma. Es decir, Europa no es posible sin esta parte, ¿no? Aunque la definió como su periferia, pero fundamentalmente Europa como centro del mundo se definió a partir de la colonización de las Américas. Y yo creo que el nombre de descubrir Europa, que nunca se plantea de esa manera, es saber que Europa es provincial, primero, que no es el centro del mundo, segundo, que existe porque existe ese proceso, porque existió ese proceso de despojo, digamos, de los pueblos originarios, indígenas, y luego la esclavitud, ¿no? Y en ese sentido el proceso de descolonización no ha permitido redescubrir o descubrir Europa como esa falacia, no solamente teórica, sino material en términos de la geopolítica a nivel general del mundo. Pues yo creo que lo primero es revisar el pasado, o sea, en términos historiográficos, yo creo que en las escuelas, en las instituciones, sobre todo cuando somos niños y niñas, nos explicaron que los colonizadores vinieron a salvar este mundo, ¿no? Es tan así que ese discurso ha impactado tanto que hoy hay gente que sueña con la madre patria, ¿no? Y lo que yo creo que nos falta fundamentalmente es seguir revisando esa historia, para no seguir repitiendo, primero, que es un descubrimiento de las Américas, que es Europa; dos, para explicar cómo todo lo que Europa trajo, desde los conocimientos, desde la inferiorización, digamos, que hizo de los pueblos indígenas y afros en este continente, hasta de la manera de organizarnos en estados, naciones, repúblicas, etcétera. Eso fue una herencia europea y que no ha sido tan buena para la vida, para la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que descubrir Europa significa una revisión total de lo que ha sido la historia de este continente, pero además la historia de cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Cómo estábamos metidos en eso y cómo hemos reproducido de alguna manera también esa idealización de Europa, ¿no? De muchas maneras, no solamente en el saber. Significa sobre todo dignificar esta región. O sea, yo creo que cuando estamos descubriendo Europa y lo que ha significado para el genocidio que cometió en estas tierras, digamos, estamos dignificándonos, porque estamos buscando una verdad que no fue contada, ¿no? Esa verdad que no fue contada en los libros de texto, en las instituciones, etcétera. Por tanto, yo creo que es un proceso de reparación y dignificación a estos pueblos, y que ya se está haciendo. O sea, yo creo que las luchas de los pueblos indígenas y afro, fundamentalmente, algunos mestizos también, han dado, digamos,
a conocer este proceso de otra manera que no como no lo ha hecho la oficialidad y la historiografía oficial, digamos, en ese sentido. Por tanto, yo creo que descubrir Europa nos va a seguir dignificando y reparando realmente. Pues yo creo que de muchas maneras. Lo primero es hacer formación política, y formación política no es la que está en las universidades, es la que todos los movimientos sociales que se proponen una transformación social, que son antirracistas, antisexistas, antimilitaristas, ¿no?, tendríamos que hacer. O sea, yo creo que ninguna práctica social descolonizadora se hace sin hacer una formación política descolonizadora también, ¿no?, desde una perspectiva que no sea eso que nos enseñaron en la historia oficial, sino todo lo contrario. O sea, es como ponernos en una posición de crítica compleja, ¿no?, de lo que significó ese supuesto descubrimiento de las Américas y lo que ha implicado en la colonialidad contemporánea, porque eso no fue, empezó en 1492, pero digamos continúa hasta el día de hoy. Lo vemos, por ejemplo, con los asesinatos de líderes sociales que son fundamentalmente indígenas y afros, lo vemos con los lugares sociales que ocupan la mayoría de la gente racializada desde el no privilegio, que no tienen tampoco privilegios de clase. Es decir, yo creo que la formación política es fundamental. Ahora, yo creo que esa formación política tiene que estar acompañada de una acción política, ¿no? Digamos, esa separación entre conocimiento y práctica que nos dijo también el conocimiento que hemos aprendido también en este proceso, pues no tiene sentido. O sea, la gente piensa y actúa y piensa. Una cosa dialéctica en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de eso es también hacer acción política desde otro lugar. O sea, yo creo que también parte de esa política formal de los partidos, de los sindicatos, ya eso no, digamos, no está dando soluciones a las sociedades, ¿no? Y yo creo que en este caso las comunidades indígenas y afro han tenido experiencias maravillosas, ¿no?, colectivas, comunitarias, que nos dan algunas ideas de cómo eso puede ser. Y yo como artista creo que el arte es maravilloso para hacer eso. O sea, la manera de conectarte con la gente que no es solamente del movimiento social, sino la gente del común, ¿no?, que tal vez no tiene esta posibilidad de tener estos conocimientos, pues es maravilloso que una pueda, a través del arte, sea tambores, sea guitarra, sea lo que sea teatro, sea pintura, poder despertar también la conciencia y a través de la emoción que significa el tema del arte. Entonces, yo creo que necesitamos, como dice Stuart Hall, un desenganche de todo, ¿no?, del conocimiento, del ser, de las concepciones de humanidad que se ha tenido y se ha reproducido históricamente, donde unos y unas son las más desfavorecidas y que inclusive por esa deshumanización que han tenido encima de sus vidas, muchos otros creen que sus cuerpos y sus vidas son de ellos y por eso asesinan, ¿no?, por ejemplo. Entonces, hay que hacer mucho trabajo, pero ahí vamos, yo creo que estamos avanzando. Ya yo creo que aquí muy poca gente ya se atreve a decir que Colón descubrió América, por lo menos. No, yo creo que la gente sigue mirando hacia el norte. El norte todavía, el norte se constituyó, y ese norte europeo, ¿no?, porque hay norte de norte, aquí también hay norte, sí, se constituyó en una matriz civilizatoria, precisamente porque Europa, a partir, digamos, de la colonización, como dice Dussel, se hizo el centro del mundo, ¿no?, y hizo al resto periferia, ¿no? Y todavía eso sigue pesando mucho en el sentido de que creen que allá es lo mejor, ¿no? Y ahora Estados Unidos como potencia mundial, la gente, inclusive tú lo ves aquí en la universidad, o sea, los conocimientos que se validan fundamentalmente son los europeos, y dentro de los europeos, los blancos europeos, ¿no? La gente cree que el estado social que existe en Europa es lo mejor, la gente cree que los idiomas que se hablan en Europa es lo mejor y lo más bonito y es lo más validado, digamos, por ejemplo, ¿no?, el inglés, el francés, etcétera. Mucha gente sigue queriendo migrar hacia allá, ¿no? Todavía es un referente
súper importante. Obviamente eso está cambiando, pero no por el imaginario y por los, bueno, sí también, puedo decir, por otros discursos más decoloniales en torno a eso, para ir, que van desbaratando, digamos, esa idea como esa matriz civilizatoria ideal, ¿no? Mucha gente que está trabajando, inclusive al interior de Europa, los migrantes y las migrantes son un ejemplo de ello. Pero además Europa está en crisis. Europa está en crisis como sociedad, ¿no? O sea, esos principios de igualdad, libertad, fraternidad que impulsó la Revolución Francesa, que se supone que todo el mundo ha repetido hasta la saciedad y que ese es ahí es que está la matriz civilizatoria, pues eso no es sostenible, ¿no? Y lo podemos ver en el mismo Francia con la movilización de los chalecos amarillos, por ejemplo, ¿no? Es decir, Francia está en una crisis como sociedad precisamente porque siguen las desigualdades de clase, siguen las desigualdades de raza, etcétera, etcétera, la gente no tiene pensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer precisamente para seguir descubriendo Europa es todo eso que está sucediendo hoy en Europa, más todo lo que está sucediendo en términos de materia de desempleo, por ejemplo, ¿no? La violencia cada vez crece más. Obviamente los europeos van a decir que los culpables son los migrantes, ¿no? Pero sabemos que no es así, y además que la corrupción, por ejemplo, en los estados europeos es una cosa impresionante, ¿no? Que solamente dicen de aquí, de América Latina y el Caribe, pero allá es una... Y ya todo el mundo lo sabe, por lo menos las redes sociales ayudan mucho también a descentralizar una información mediatizada que teníamos antes, porque los medios de comunicación en general, los dueños ya sabemos quiénes son, es decir, son los ricos de los países, ¿no? Pero yo creo que las redes sociales, más allá que critiquemos el Facebook y todo lo que tú quieras, han permitido por lo menos sacar otro tipo de información. Entonces, yo creo que es en la lucha que vamos a descubrir a Europa más de la responsabilidad que ha tenido históricamente, mundialmente, en establecer unas jerarquías sociales, raciales, de género, de sexualidad. O sea, yo creo que cada vez más estamos descubriendo todo lo que hicieron con cuestiones etnográficas, no solamente en términos de un discurso vacío, sino explicado a través de la historia y haciendo etnografía de esta historia y de la de ellos también, y ellas. Mira, yo creo que estamos en un momento difícil, y yo no creo que solamente sea ya a nivel mundial estamos en un momento difícil, porque creo que estamos en un momento donde la vida cada vez más pierde sentido en términos éticos, ¿no? Y esas vidas no son todas las vidas, esas vidas son aquellos y aquellas que históricamente han sido marcados por el racismo, por el sexismo, por la heterosexualidad, etcétera, etcétera. A la par, eso va, digamos, fortaleciéndose una derecha, una ultraderecha que cada vez está más legitimada por el Estado, está más legitimada por la lógica militarista, ¿no? Y estamos en un momento muy difícil. O sea, hacer la lucha colectiva hoy es difícil. Sin embargo, donde hay poder hay resistencia, ¿no? Y lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, que ya tiene no sé cuánto tiempo movilizándose en las calles, la manera más creativa, más maravillosa que yo he visto en lo que he estado viva. Lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado aquí en Colombia, en este momento en República Dominicana, mi país, que casi nunca se moviliza por nada, está la gente en la calle, ¿no? Una crítica a la corrupción, a la injusticia, etcétera. O sea, yo creo que efectivamente, a pesar de la dureza del tiempo en el que estamos viviendo, donde la muerte, como diría Rita Segato, es un espectáculo visual, al mismo tiempo hay una resistencia impresionante por parte de los pueblos. Y es en las calles, a través de las movilizaciones, pero también a través de hacer proyectos políticos comunitarios, autónomos, que no dependen solamente de esta lógica clientelista, digamos, de los estados, de los partidos, de la cooperación internacional, sino que la gente está buscando reforzar, digamos, ese buen vivir que ya hace tiempos, siglos, ¿no? Están construyendo. Entonces, tenemos que
O sea, mi propuesta siempre ha sido la no sectorización como querría el Estado Nacional colonial, de que las mujeres estemos con una política, de que los indígenas estén con otra, de que los afros estén con otra, sino un proyecto colectivo de sujetos múltiples que nos lleven a la transformación social. O sea, el monstruo para mí está muy duro en este momento. Y eso se suma además a las crisis económicas que la gente tiene. O sea, la gente tiene para trabajar, tiene que buscar, si consigue trabajo, ¿no? Tiene que buscar 2 o 3 para poder sostener familias o para ir a la universidad, etcétera, ¿no? Y eso es muy agotador en términos, y eso genera además más violencia, etcétera. Entonces yo creo que todas las personas que están pensando en que hay que transformar este mundo, pues tenemos que, no es la unidad de la izquierda, no esa cosa, la unidad de la izquierda, no. O sea, yo creo que hay una unidad que además tiene que ser problemática en el sentido de que esa unidad implica evidenciar la lógica de poder que hay en los propios movimientos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de izquierda es totalmente machista, ¿no? El movimiento afro también es machista, el movimiento indígena también es machista, es heterosexista, etcétera. Las feministas, muchas de ellas son racistas, ¿no? Es decir, ¿cómo es que vamos a abordar internamente al interior del movimiento todo este tipo de relaciones de poder para poder llevar, digamos, un proyecto político que puede ser desde tu comunidad o puede ser de otro lugar? O sea, ya yo no creo mucho en el socialismo y el comunismo de esta lógica eurocéntrica, además, ¿no? Que nos dijo esta historia lineal. Yo creo que aquí en Aviala que van a salir, y ya están saliendo, otras propuestas de buen vivir. Estoy convencida que es por aquí que va a salir. ¿Algunas propuestas que existan que nos compartas? No, pues, ¿por qué tú crees que, por ejemplo, los movimientos del Cauca indígenas están tan amenazados y los asesinan cada rato? Porque ahí hay una propuesta de buen vivir, es decir, hay una propuesta de autonomía, hay una propuesta económica, pero quien más nos ha dado ejemplo de eso son los zapatistas y las zapatistas, ¿no? O sea, desde el 94, a pesar del asedio que ha tenido del Estado mexicano, que ya sabemos que es militarista, que de todo, ¿no? Los zapatistas se han mantenido con salud propia, con autonomía propia, con la manera de decidir sobre sus propias comunidades. Y lo que han hecho ha sido maravilloso, y por eso que yo creo en la descolonización, yo creo que es posible hacerla, ¿no? Ahora, si estamos pensando en una sociedad en lógica totalitaria, pues nos jodimos, porque quien define la sociedad en términos totalitarios es el Estado Nacional, ¿no? Entonces, es Colombia, es México, eso es una cosa colonial. Ahora, si pensamos en la micropolítica, en articulaciones, digamos, de micropolítica, vamos a ver que hay muchísimas cosas de coloniales en esta Aviala. Y es ahí donde tenemos que ver, ¿no? Luego vamos a ver qué vamos a hacer con el Estado, ese es un tema que vamos a tener que abordar, ¿no? Porque la repetición de este Estado, aunque sea de que plurinacional, plurimulticultural, no ha resuelto, al contrario. En los 90 los estados multiculturales se hicieron multiculturales y pluriculturales. Hoy estamos asistiendo, como nunca, a los asesinatos de compañeras indígenas y afro. Entonces también la Constitución Nacional en torno de Estado liberal no garantiza que la gente viva, que haya un respeto a la vida por esta gente, ¿no? Pues mira, yo creo que el feminismo decolonial lo que viene a hacer es precisamente a descubrir Europa. Implica una revisión de todos los postulados feministas, que las feministas blancas, porque el feminismo es una propuesta moderna, ¿no? Ha sido una propuesta moderna. Y desde las corrientes más críticas, como por ejemplo el feminismo afro o negro, sea de Estados Unidos o de América Latina, el feminismo que se llama indígena o que actúan, digamos, compañeras de origen indígena, el feminismo autónomo, el feminismo postcolonial. Todas estas corrientes críticas han cuestionado esta lógica de la universalidad de ser mujer, ¿no? Y eso es ABC del feminismo hoy día. Aunque la práctica sigue siendo exactamente la misma. El feminismo clásico sigue pensando que tiene que haber una sororidad de mujeres única, homogénea,
sin abordar el tema de raza, de clase, de sexualidad, etc. Entonces, y además, una de las cosas fundamentales del feminismo decolonial es entender cómo se crearon esas relaciones de poder, de clase, de sexo, etcétera, etcétera. Y ahí articulamos con la propuesta del giro decolonial, que es entender la modernidad, colonialidad, entender Europa, digamos, cómo se hizo como centro, cómo las Américas se hacen periferia, pero además todo lo que significó la deshumanización, primero de los indios y luego de la gente africana que vino en condición de esclavitud, ¿no? Y cómo eso tiene consecuencias al día de hoy, a la colonialidad contemporánea. Entonces, lo que viene a hacer el feminismo decolonial es revisar todos los postulados que se daban por sentado del feminismo blanco, hegemónico, ¿no? Pero también cuestionar cierta parte del pensamiento, digamos, eurocéntrico de izquierda, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Pensar que la sociedad era fundamentalmente de clase y luego entonces venía el tema de raza, de sexo, ¿no? Es una revisión en torno a eso. Nosotros retomamos mucho la propuesta de las feministas negras. Bueno, yo soy una productora de ahí, que es que tenemos que pensar las imbricaciones de las opresiones, ¿no? Racismo, sexismo, heterosexismo, nacionalismo no se pueden ver separadas y la lucha tiene que ser así. Y esa es la propuesta fundamental del feminismo decolonial. Y las maneras de hacer esa lucha son distintas. No está centrada ni en partidos, ni en sindicatos, ni en un saber que está en la universidad, sino todo lo contrario. Son es retomar todas las maneras que la gente crea vida, ¿no? Y vida es muchas cosas, vida no es solamente una cosa del cuerpo material, sino también emocional, espiritual, etcétera, etcétera. Y eso es lo que viene a hacer el feminismo decolonial, precisamente descubrir Europa, descubriéndolo nosotros mismos y nosotras mismas en ese proceso, digamos. Pues como dice María Lugones, y como ya yo mostré en mi trabajo, la heterosexualidad no es una opción sexual, no es una orientación sexual más. La heterosexualidad ha sido un régimen político que ha definido quién es hombre, quién es mujer, cómo deben comportarse cada uno, cómo deben desearse, supuestamente en términos complementarios, cómo deben reproducirse, etcétera, etcétera. Eso nos ayudó mucho con la Monique Wittig, una feminista francesa que yo la retomo mucho, pero Monique Wittig, por ser francesa y blanca, obviamente, no abordó cómo eso tenía que ver con el colonialismo. Y lo que nosotros argumentamos es que la heterosexualidad comienza aquí con el colonialismo mismo. Es decir, la manera en que se instala el matrimonio, la pareja, la monogamia, y eso cómo afecta no solamente a las parejas, sino a todo tipo de relación social, económica, material, emocional, la ideología, eso de pensar la familia nuclear, todo eso tiene que ver con la lógica colonial. Fueron los europeos que trajeron eso, ¿no? Y que aquí se reprodujo como igual, en ese sentido. Lo que ha producido entonces discriminación, asesinato para la gente que no encaja dentro de esta lógica heterosexual que llamamos disidentes sexuales, lo que tú quieras, ¿no? Pero además la heterosexualidad no solamente se limita la heterosexualidad como régimen no solamente se explica, digamos, la discriminación hacia la gente disidente sexual, explica inclusive las relaciones entre heterosexuales, ¿no? Todo lo que sufren la mayoría de las mujeres, por ejemplo, en una relación de pareja heterosexual, cómo las mujeres siguen siendo vistas como objetos de la mayoría de los hombres, ¿no? No es casual que los feminicidios están aumentando en este momento, entonces, cada vez más, ¿no? Porque mientras más autonomía tienen las mujeres, menos soportan los hombres que eso sucede, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí que comienza todo. Eso es fundamental entenderlo, ¿no? Para también descolonizar nuestras propias relaciones de pareja, de novio, de amante, de esta cosa de criticar la monogamia, pero además esta posibilidad de pensar otro tipo de relaciones que no es en esa vaina heterosexual, sobre los celos, sobre la posesión, ¿no? Eso es lo que nos enseña, digamos, entender la heterosexualidad como parte del colonialismo, ¿no?